niño humano le ofrece un juguete a un niño alienígena solitario. Al día siguiente, 500 guerreros feroces responden. Los vientos del desierto de Torano barrían el asentamiento al aire libre. Transportaban arena roja fina que brillaba como el cobre bajo la luz intensa del sol alienígena. El comandante Michael Clark se erguía entre la delegación. Sus anchos hombros se cuadraban bajo su uniforme formal mientras escuchaba la voz grave de los ancianos terranianos. La misión diplomática había ido bien, quizás demasiado bien para hacer un primer contacto, pero Michael no se quejaba. Después de 3 guerras agotadoras con otras especies, la humanidad necesitaba aliados, no más enemigos. Las rutas comerciales que proponen beneficiarían a ambos pueblos, dijo el anciano K, con su piel azul y arrugada alrededor de los ojos. Pero hay complicaciones con las tribus del norte. Michael asintió con la cabeza, catalogando mentalmente los sutiles indicios del lenguaje corporal del anciano. 6 años de formación en lingüística seno le habían enseñado que lo que no se decía a menudo importaba más que lo que se decía. Quizás podamos abordar esas complicaciones específicamente, sugirió Michael, con su voz grave resonando en el círculo de dignatarios alienígenas. Mientras los adultos hablaban de política, Jaime Clark, de 7 años, se aburría. Su padre lo había traído a esta misión como parte de su educación, pero las negociaciones diplomáticas no eran precisamente emocionantes para un niño de su edad. Al alejándose de su padre, Jaime se acercó a un grupo de niños terrenianos que jugaban a lo que parecía un juego con piedras de colores y intrincados dibujos en la arena. Los niños alienígenas, con su piel azul y su pelo blanco, lo miraron con curiosidad, pero sin hostilidad. Uno de ellos, un niño de la edad de Jaime, le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Jaime sonrió y corrió hacia ellos, con su cabello castaño claro revuelto rebotando con cada paso. Al acercarse al grupo, Jaime vio una pequeña figura sentada sola en el borde del asentamiento. Una niña terraniana, de unos 5 años, observaba a los otros niños jugar con unos grandes ojos azules brillantes que parecían contener un universo de soledad. Su cabello blanco como la nieve estaba trenzado en gruesas trenzas que le caían sobre los hombros, y llevaba un sencillo poncho con flecos decorado con motivos tribales. Una delgada cola se balanceaba nerviosamente detrás de ella, dibujando ocasionalmente patrones en la arena. Jaime frunció el ceño. Sabía lo que se sentía al ser el extraño. Ser hijo de un diplomático de alto rango significaba ser constantemente el chico nuevo. Tomando una decisión en una fracción de segundo, cambió de rumbo y se dirigió hacia la niña solitaria. Los niños terranianos que jugaban cerca se quedaron repentinamente en silencio, mirándolo con extraña intensidad. Uno de ellos hizo un silbido y se pasó el dedo por la garganta, un gesto de advertencia sorprendentemente universal. Jaime los ignoró. «Hola», dijo, agachándose frente a la niña. «Soy Jaime. ¿Cómo te llamas?» La niña abrió mucho los ojos y retrocedió ligeramente, enrollando la cola alrededor de los tobillos en actitud protectora. «¿Me entiendes?», preguntó Jaime. Recordando que no todos los terranianos tenían implantes de traducción, la niña asintió con vacilación, pero permaneció en silencio. Jaime metió la mano en el bolsillo y sacó su posesión más preciada, una pequeña y brillante maqueta de una nave espacial terrestre, la Intrepid. Su padre se la había regalado antes de que su madre muriera en el conflicto Proximate. Era su amuleto de la suerte, su conexión con su hogar. «Toma», le dijo, tendiéndosela. «Es para ti. Juguemos juntos». La niña miró fijamente el juguete y luego el rostro de Jaime buscando algún tipo de truco o trampa. Al no encontrar ninguno, extendió lentamente la mano y tomó la maqueta, rozando con su mano de 3 dedos la de él. «Elia», susurró con una voz como el sonido de unas campanas de viento. «Me llamo Aliyah». Por primera vez, una tímida sonrisa se dibujó en su rostro, transformando sus rasgos de cansados a radiantes. Jaime le devolvió la sonrisa, sintiendo esa peculiar calidez que se siente al hacer feliz a alguien. Sin que los niños lo supieran, su interacción había llamado la atención. El anciano K se detuvo a mitad de la frase,
con la mirada fija en la escena que se desarrollaba en los límites del asentamiento. Michael siguió su mirada y sintió una punzada de preocupación paternal, evaluando rápidamente la situación en busca de cualquier peligro. Tu hijo, dijo el anciano Karn, con una voz extrañamente tensa. Se acercó a la niña marginada. ¿Marginal?, preguntó Michael con su instinto protector encendido. ¿Es peligrosa? El anciano K emitió un sonido extraño, algo que podría haber sido una risa, pero que tenía un toque de incomodidad. No, comandante Clark, es la hija del jefe Tran de las tribus del norte. Su madre era de nuestro asentamiento. La unión no fue sancionada. La niña se queda con nosotros durante la temporada cálida como parte de un acuerdo. Michael observó cómo Jaime y la niña comenzaban a dibujar patrones en la arena juntos. La niña miraba de vez en cuando a su hijo con algo parecido al asombro. No veo ningún problema, dijo Michael con firmeza. Los niños tienen una forma de atravesar nuestras complicaciones adultas, ¿no es así? La expresión del anciano K era indescifrable. En efecto, comandante, más de lo que usted cree, dijo señalando a los otros ancianos. Continuemos nuestras conversaciones dentro. El calor de la tarde se intensifica. Mientras los diplomáticos se dirigían hacia el gran edificio comunal, Michael llamó a su hijo. Jamie, vamos a entrar. Quédate donde pueda verte. De acuerdo. Oh. Jaime saludó con la mano en señal de asentimiento, pero no se apartó del lado de su nuevo amigo. Michael sonrió levemente. Su hijo siempre había tenido buen instinto con las personas, incluso con los alienígenas de piel azul y cola. Lo que Michael no podía saber era que, al caer la noche, unos mensajeros cruzarían a toda velocidad las llanuras desérticas de Torano para llevar la noticia a las feroces tribus del norte. Noticias de un pequeño niño humano que había hecho lo que ningún niño terraneano había hecho jamás: ofrecer amistad a la hija de su gran jefe. Y por la mañana, los tambores de los guerreros del norte se oirían en todo el desierto. Michael se despertó con el insistente pitido de su comunicador. La pantalla digital marcaba las 05:30. Aún faltaba una hora para el amanecer en Terrano. Gimió, pasándose la mano por el pelo oscuro, mientras buscaba a tientas el dispositivo. «Clark, aquí», respondió con voz ronca por el sueño. «Comandante, tiene que venir al perímetro del asentamiento inmediatamente». Era la teniente Parker, su oficial de seguridad. La tensión en su voz despejó al instante la niebla de la mente de Michael. «¿Qué pasa, teniente?» «Señor, tenemos compañía, mucha compañía». Michael se vistió y salió de su alojamiento temporal en menos de 3 minutos. Jaime seguía durmiendo profundamente en la habitación contigua, acurrucado alrededor de su mochila. Michael dudó, pero luego decidió dejarlo dormir. No tenía sentido alarmar al chico hasta saber a qué se enfrentaban. El asentamiento cobraba vida. Los aldeanos terranianos salían de sus viviendas en forma de cúpula con expresiones de alarma. Michael vio a Parker en una pequeña elevación al borde del asentamiento, con la mano apoyada en su arma mientras miraba a través de los prismáticos. «Informa», dijo Michael al llegar a su lado. Parker le entregó los prismáticos sin decir palabra. Michael se los llevó a los ojos y sintió que se le cortaba la respiración. En el horizonte, recortada contra el cielo antes del amanecer, se acercaba una formación masiva. Incluso a esa distancia, podía distinguir cientos de figuras marchando en filas disciplinadas, con estandartes ondeando sobre ellas. «Cuento al menos 500, Fern», dijo Parker. «Armados pero en formación. No es una postura de ataque». Michael asintió con la cabeza, estudiando la fuerza que se acercaba. «Despierta al resto del equipo. Estado de alerta, pero sin armas visibles a menos que yo dé la orden. No queremos provocarlos». Mientras Parker se disponía a cumplir la orden, el anciano K se acercó, con su habitual porte digno, ahora apresurado. «Comandante Clark», dijo con voz tensa, «las tribus del norte se acercan. Ya lo veo», respondió Michael con serenidad. «¿Deberíamos preocuparnos?» La expresión del anciano K era indescifrable. «Eso depende de su propósito. Tenemos una historia complicada.
¿Tendrá esto algo que ver con la interacción de mi hijo con la chica ayer? El silencio del anciano fue respuesta suficiente. Necesito saber a qué nos enfrentamos, anciano, insistió Michael. La seguridad de mi pueblo y la de los suyos depende de ello. El anciano Khan se inclinó hacia un lado, con el aliento visible en el aire fresco de la mañana. La chica, Ilia, es la hija del jefe Torán de las tribus del norte de Lera, en nuestro asentamiento. Su unión violó nuestras costumbres. Cuando Lyra murió hace 3 temporadas, se llegó a un acuerdo. Alia pasaría la mitad del año con cada tribu, pero no pertenece plenamente a ninguno de los dos mundos. El sonido rítmico de los tambores se hizo más fuerte a medida que los guerreros se acercaban. Y mi hijo le mostró amabilidad, concluyó Michael. La primera que ha recibido de cualquier niño, humano o terraniano, confirmó el anciano K. Esas cosas importan a las tribus del norte. Para entonces, la mayor parte del asentamiento se había reunido y observaba con inquietud a los guerreros que se acercaban. Michael vio a Jaime entre ellos, frotándose los ojos para quitarse el sueño, mientras agarraba la mano de un guardia del asentamiento que evidentemente lo había traído desde sus aposentos. Michael se acercó y se arrodilló ante su hijo. Jaime, necesito que escuches con atención. Esas personas que vienen son de la tribu del padre de Elia. Jaime abrió mucho los ojos. ¿Alía está en peligro por mi culpa? No, hijo, pero necesito que te quedes cerca. De acuerdo, no te alejes. El niño asintió solemnemente y Michael le revolvió el pelo antes de ponerse de pie para enfrentarse a la fuerza que se acercaba. Los guerreros de la tribu del norte se detuvieron precisamente en el límite del asentamiento. Eran impresionantes, más altos que los terranianos del asentamiento, con la piel de un azul más oscuro y elaboradas marcas faciales. Sus armaduras brillaban con los primeros rayos del sol naciente, hechas de lo que parecían hueso pulido y aleaciones metálicas. Cada uno llevaba una lanza larga y una espada curva en la cadera. De entre sus filas emergió una sola figura, más alto que el resto, con elaboradas marcas blancas que cubrían su piel azul oscuro y un tocado de lo que parecían plumas de aves del desierto. Solo podía ser el jefe Torón. Sus ojos, del mismo azul brillante que los de Alía, observaban el asentamiento con regio desdén. Detrás de Michael, los terraneanos del asentamiento habían comenzado a arrodillarse, con la cabeza inclinada. El anciano K permaneció de pie, pero bajó la mirada respetuosamente. Michael se mantuvo firme, con la espalda recta, mirando directamente a los ojos del jefe. 6 años en el cuerpo diplomático le habían enseñado que mostrar debilidad en situaciones de primer contacto rara vez terminaba bien. La voz del jefe Toran resonó en el espacio abierto, hablando en el lenguaje melódico y chasqueante de los terraneanos. El traductor del asentamiento, un hombre de aspecto nervioso, dio un paso al frente. El gran jefe Torón de las tribus del norte saluda al asentamiento de Carnvos y a los visitantes de más allá de las estrellas. Tradujo: hemos venido a ver al niño que no rechazó a quien todos los demás rechazaron. Este niño aceptó a la hija de nuestra gran casa. Que se acerque para que podamos honrarlo. Todas las miradas se volvieron hacia Jaime, que se encogió ligeramente contra la pierna de Michael. No pasa nada, hijo, murmuró Michael, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Jaime. Estaré a tu lado. Juntos dieron un paso adelante. La mirada penetrante del jefe pasó de Michael a Jaime, y su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Desde detrás del jefe, una pequeña figura se adelantó rápidamente. Elia, vestida ahora con el elaborado atuendo de las tribus del norte, aunque todavía aferrada a la nave espacial de juguete de Jaime, corrió hacia su padre, tirando de sus túnicas ceremoniales y hablando rápidamente en su lengua nativa. El jefe escuchó y luego se arrodilló a la altura de su hija. Su breve intercambio terminó con un gesto de asentimiento de Toran. Se puso de pie y se dirigió de nuevo a los allí reunidos. Mi hija habla de la bondad del niño humano. El traductor transmitió. Dice que él le dio su posesión más preciada y no pidió nada a cambio. Tal generosidad debe ser reconocida.
El jefe Torren hizo un gesto y uno de sus guerreros se adelantó llevando una caja de madera ornamentada. El jefe la tomó y se acercó a Jaime y Michael. Las tribus del norte honran a aquellos que muestran honor, dijo a través del traductor. El niño humano ha demostrado más sabiduría que muchos con 10 veces su edad. Abrió la caja y sacó un pequeño colgante, una piedra azul engastada en plata que colgaba de un cordón de cuero. Esto lo marca como amigo de las tribus del norte, continuó el jefe. No se le hará ningún daño en nuestras tierras. Michael asintió a Jaime, quien dio un paso adelante con una compostura notable para un niño de 7 años. El jefe colocó el colgante alrededor del cuello de Jaime y luego puso una mano sobre la cabeza del niño en lo que era claramente una bendición. Mientras se llevaba a cabo este intercambio ceremonial, Michael se fijó en una figura que estaba justo detrás del jefe, una guerrera cuyo porte y posición sugerían un alto rango. A diferencia de los demás guerreros, sus marcas faciales eran delicadas, casi artísticas, resaltando sus pómulos afilados y sus ojos inteligentes. Michael se dio cuenta de repente de que esos ojos lo miraban con un interés inconfundible. Cuando ella se dio cuenta de que él la miraba, sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando unos dientes afilados. Michael sintió una inesperada oleada de atracción, seguida inmediatamente por una vergüenza profesional. No era ni el momento ni el lugar para tales pensamientos. El jefe se enderezó y se volvió hacia Michael. Ha criado a un hijo honorable, comandante del pueblo del cielo. Quizás haya sabiduría en su especie que no esperábamos. Gracias, jefe Torren, respondió Michael, inclinando ligeramente la cabeza. Mi hijo simplemente hizo lo que creía correcto. Estoy orgulloso de que sus acciones hayan ayudado a fomentar el entendimiento entre nuestros pueblos. El jefe asintió con la cabeza y luego se volvió hacia Elderhorn con una expresión notablemente más fría. Intercambiaron unas palabras en su lengua materna, demasiado rápido para que el traductor pudiera seguirles, pero la tensión era palpable. Finalmente, el jefe Torren hizo un gesto amplio. Las tribus del norte acamparán fuera del asentamiento durante 3 días. Observaremos vuestras negociaciones. Quizás sea hora de que las viejas heridas cicatricen. Con ese pronunciamiento, los guerreros comenzaron a retirarse en perfecta formación, dejando el asentamiento bullendo de emoción y aprensión. Mientras se marchaban, la guerrera que había llamado la atención de Michael se quedó rezagada y volvió a cruzar la mirada con él. Se llevó la mano al pecho en lo que parecía un saludo personal y luego se volvió para seguir a su gente. Michael la vio marcharse, con la sensación de que acababa de ocurrir algo importante, algo más allá de la diplomacia o el protocolo. A su lado, Jaime levantó la vista, con el nuevo colgante brillando contra su camisa. «Papá, ¿he hecho algo importante?» Michael sonrió y puso la mano en el hombro de su hijo. «Más importante de lo que crees, Jamie. Más importante de lo que crees». El campamento de la tribu del norte transformó las afueras del asentamiento en un vibrante tapiz de tiendas y estandartes. Cuando el segundo día de negociaciones llegaba a su fin, Michael se encontró recorriendo el perímetro, aparentemente revisando la seguridad, pero en realidad buscando un momento de paz lejos de las tensas sesiones diplomáticas. El anciano K y el jefe Torren mantenían una frágil cortesía que amenazaba con romperse a la menor provocación. Solo la presencia de la delegación de la Tierra impedía que sus antiguos rencores estallaran. Mientras tanto, Jaime se había convertido en una especie de celebridad entre ambas tribus, pasando sus días con Elía y un círculo cada vez mayor de niños tiranianos que habían superado sus dudas iniciales. «Tu hijo tiende puentes entre mundos, sin siquiera intentarlo», dijo una voz melodiosa a sus espaldas. Michael se volvió y vio a la guerrera que le había llamado la atención durante la ceremonia de bienvenida. De cerca, era aún más llamativa. Su piel azul oscuro estaba adornada con intrincadas marcas plateadas que resaltaban las fuertes líneas de su rostro. Era casi tan alta como él, su postura era impecable y sus movimientos fluidos y precisos. «Comandante Clark», dijo, llevándose el puño al pecho en lo que él reconoció como un saludo guerrero. «Soy Nara, primera espada del jefe Torren.
Primera espada, repitió Michael, devolviéndole el gesto. Suena importante. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca, revelando unos dientes afilados que, de alguna manera, Michael encontró atractivos en lugar de amenazantes. Estoy al mando de la guardia personal del jefe y dirijo a nuestros guerreros en la batalla, explicó. Su teniente Parker ocupa un puesto similar para usted. Sí, asintió Michael, impresionado por su capacidad de observación. Nos ha estado estudiando. Al igual que ustedes nos han estado estudiando a nosotros, sus ojos brillantes, de un azul más intenso que los de los terranianos del asentamiento, sostuvieron la mirada de él con una franqueza inquebrantable. Tengo una propuesta, comandante. Michael corrigió automáticamente. Michael, repitió ella. El nombre sonaba exótico con su acento. Las negociaciones avanzaban lentamente. Mientras los ancianos hablan, tal vez podríamos intercambiar conocimientos de otro tipo. Él levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Técnicas de combate, respondió ella. Yo aprendería vuestros métodos humanos y a cambio, yo os enseñaría los nuestros. El conocimiento compartido genera confianza, ¿no es así? Había algo en su tono que sugería algo más que un simple intercambio, pero Michael mantuvo una expresión profesional. Suena beneficioso. ¿Cuándo le gustaría comenzar? Ahora, si no tiene nada más que hacer, dijo ella señalando un área abierta más allá de la última fila de tiendas, a menos que el calor del desierto sea demasiado para la resistencia humana. El desafío en su voz era inconfundible, y Michael se encontró sonriendo a pesar de su entrenamiento diplomático. Guíeme, primera espada. El área de entrenamiento era una extensión plana de arena compacta. Nar se quitó su ornamentada armadura exterior, revelando una túnica ajustada que acentuaba su forma atlética. Michael se quitó la chaqueta del uniforme, y el calor seco empapó inmediatamente su camiseta interior. Comenzamos con la postura, dijo Nara, demostrando una posición que le recordó a Michael las antiguas artes marciales de la tierra. La base debe ser sólida para que la espada pueda golpear con precisión. Durante la siguiente hora, intercambiaron formas y técnicas básicas. Michael demostró movimientos de boxeo y lucha libre humanos, mientras que Nar le mostró los golpes fluidos y precisos del combate terraniano. Sus estilos eran diferentes, pero complementarios. La fuerza y la franqueza humanas se equilibraban con la flexibilidad y la velocidad terranianas. Mientras entrenaban, la conversación fluía con naturalidad entre ellos. Tu hijo tiene el coraje de su padre, comentó Nar esquivando un puñetazo controlado. ¿Y sus ojos? Su bondad viene de su madre, respondió Michael, bloqueando una rápida patada. Oh, ella era xenobióloga, fascinada por otras culturas, otras especies. Nara captó el tiempo pasado. Murió durante el conflicto de Próxima hace 3 años. Su nave de investigación quedó atrapada en un fuego cruzado. Nora hizo una pausa y luego se llevó el puño al pecho en señal de respeto. Las estrellas se llevaron a una guerrera. Entonces, a ella le habría gustado esa descripción, dijo Michael con una sonrisa triste. Reanudaron su combate, pero algo había cambiado entre ellos. Quizás un entendimiento mutuo o simplemente la honestidad del esfuerzo físico, rompiendo barreras. Luchas bien para ser un diplomático, observó Nar rodeándolo. Todos los representantes de la Tierra reciben entrenamiento de combate, explicó Michael. Nuestros primeros contactos no siempre han sido pacíficos. Sin embargo, vinisteis a Tairano con un niño, no con una nave de guerra. Aprendimos de nuestros errores. Sus movimientos se habían vuelto casi como una danza, cada uno anticipando el siguiente movimiento del otro. Cuando Nara finalmente lo inmovilizó con una rápida barrida de pierna, sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia, sus alientos mezclándose en el aire fresco de la noche. Creo que he ganado esta ronda, dijo ella con voz ronca. Creo que sí, asintió Michael, muy consciente de su peso contra él, del extraño calor de su piel. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades. Entonces, una alarma lejana rompió el silencio.
Se pusieron en pie al instante y todos los pensamientos de atracción fueron sustituidos por la alerta profesional. La alarma provenía del asentamiento. «Es una señal de emergencia de la Tierra», dijo Michael, ya corriendo. Llegaron al perímetro del asentamiento a tiempo para ver cómo se desataba el caos. Una elegante nave negra flotaba sobre la zona central de reunión. Su diseño era diferente a todo lo que Michael había visto antes. Las armas de rayos salían disparadas desde su parte inferior, abrazando el suelo y haciendo que los terraneanos se dispersaran. «Asaltantes», siseó Nara, con el rostro contorsionado por la rabia. Los textos. A Michael se le heló la sangre. «Jaime, corre, corre». Los niños estaban en la cúpula de aprendizaje, dijo Nara, señalando una estructura al otro lado del asentamiento. Corrieron hacia ella. Nara daba órdenes a los guerreros del norte, que ya se estaban movilizando a una velocidad impresionante. Los terraneanos del asentamiento huían presas del pánico, mientras el personal de seguridad de la tierra establecía posiciones defensivas. «¿Quiénes son?», preguntó Michael mientras corrían. «Carroñeros. Asaltaban los asentamientos fronterizos en busca de tecnología y esclavos», explicó Nar con severidad. «Deben de haber detectado la firma energética de tu nave». La cúpula de aprendizaje apareció a la vista. Su entrada estaba custodiada por dos guerreros del norte y el teniente Parker, que parecía aliviado al ver a Michael. «Comandante, los niños están a salvo dentro, pero hay enemigos por todo el asentamiento, al menos 30 fuertemente armados. Jamie está a salvo, señor. Está con la niña terráquea y los otros niños». Michael asintió y se volvió hacia Na. «Tenemos que coordinar nuestra defensa, tus guerreros y mi equipo». «De acuerdo», dijo ella sin dudar. Los textos esperaban una presa fácil, no una resistencia unida. Sus miradas se cruzaron y en ese momento, Michael vio algo que trascendía las especies o la cultura. Una determinación compartida de proteger lo que importaba. Sin pensarlo, extendió la mano y le apretó la mano. «Ten cuidado ahí fuera». Ella apretó los dedos alrededor de los suyos. «Tú también, Michael de la Tierra». Mientras se separaban para organizar sus fuerzas, Michael no pudo evitar reflexionar sobre la ironía. Había sido necesario un ataque de alienígenas hostiles para salvar la última distancia entre ellos. En medio del peligro, se sintió atraído por su feroz instinto protector, su inquebrantable valentía, cualidades que reflejaban las suyas propias. La batalla que se avecinaba los pondría a prueba a ambos. Pero por ahora, sabiendo que Jaime estaba a salvo y que N luchaba a su lado, Michael sintió una oleada de confianza. La humanidad se había enfrentado a situaciones peores y había prevalecido. Esto no sería diferente. Con una última mirada al domo de aprendizaje donde se refugiaba su hijo, Michael preparó su arma y se dirigió a reunirse con el teniente Parker en la línea defensiva. Los asaltantes pronto descubrirían que habían cometido un grave error al atacar este asentamiento en particular. Los asaltantes de Texra luchaban con una eficiencia despiadada. Sus elegantes armaduras negras absorbían el fuego de las armas de energía y sus tácticas sugerían un entrenamiento militar, en lugar del enfoque desorganizado de los típicos carroñeros. Michael y Nara establecieron un perímetro defensivo alrededor de la cúpula de aprendizaje. Los guerreros del norte luchaban junto al personal de seguridad de la Tierra con una coordinación sorprendente. «Están avanzando hacia el edificio central», gritó la teniente Parker por encima del fragor de la batalla, mientras su rifle derribaba a un combatiente de Texra que había atravesado la línea. Michael asintió con severidad. «Buscan algo específico». «Los archivos del asentamiento», confirmó Nara, haciendo destellar sus espadas gemelas mientras acababa con un atacante. «Allí se almacena el conocimiento antiguo, incluida la tecnología de las armas». Una enorme explosión sacudió el extremo oriental del asentamiento. A través del humo, Michael vio al anciano K siendo arrastrado hacia la nave tecnológica por dos asaltantes. El anciano se resistía débilmente, con sangre brotando de una herida en la cabeza. «¡Han cogido a K!», gritó Michael. Nar entrecerró los ojos. «Quieren que acceda a los archivos sellados. Solo los ancianos del asentamiento conocen los protocolos».
Antes de que pudieran formular un plan de rescate, la nave de los asaltantes comenzó a elevarse y sus motores zumbaron con una potencia siniestra. Los combatientes Tex restantes se retiraron de forma coordinada, cubriéndose unos a otros mientras retrocedían. Se están marchando, dijo Parker, con tono de alivio pero también de confusión. Con el anciano K y al menos otros 4 cautivos, añadió Michael con severidad. Esto no ha sido solo un ataque, ha sido una misión de secuestro. El jefe Torrens se acercó a ellos con paso firme, con su armadura ceremonial ahora marcada por la batalla. Los cobardes huyen a su fortaleza en la montaña, gruñó. Saben que no podemos seguirlos a través de los cañones en llamas. No sin la preparación adecuada, corrigió Nar. Pero debemos intentarlo. Los cautivos no sobrevivirán mucho tiempo en manos de Tech. La expresión del jefe se ensombreció. Incluso para acá, el riesgo es demasiado grande. Los cañones se han cobrado la vida de muchos guerreros. Con todo respeto, jefe, intervino Michael, no podemos abandonar a esas personas. Mi equipo tiene equipo que podría ayudar a atravesar los cañones. Torren lo miró con renovado respeto. Arriesgarías tu vida por terraneanos, a los que apenas conoces. Eso es lo que hacen los humanos, respondió Michael con sencillez. Un alboroto procedente de la cúpula de aprendizaje interrumpió su conversación. Las voces de los niños se alzaron con emoción más que con miedo. Michael se volvió y vio a Jaime y Alia salir del edificio, seguidos por los demás niños y sus guardianes. «Papá, papá», gritó Jaime, corriendo hacia ellos con Alicia pisándole los talones. «Hemos encontrado algo». El niño sostenía lo que parecía ser una antigua tablilla de piedra cubierta de escritura terraniana. Alia señaló con entusiasmo unas marcas concretas. «Estaba debajo del suelo», explicó, con la voz entrecortada por la emoción. Cuando llegaron los asaltantes, Jaime se cayó contra el pedestal de enseñanza y éste se movió. Torren se arrodilló para examinar la tablilla y su expresión pasó del escepticismo al asombro. «El escudo de los antepasados», susurró. «No es solo una leyenda». «¿Qué es?», preguntó Michael. «Un antiguo sistema de defensa», explicó Nar, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Creado antes de la división de nuestro pueblo. Se dice que protege a todo Toronto de aquellos que querrían saquear nuestro mundo. Puede ayudarnos a rescatar a los cautivos», insistió Michael. «Si se activa, podría inutilizar la tecnología TEX en toda la cordillera», dijo Torren. «Pero el lugar de activación se encuentra en lo profundo de los cañones ardientes, cerca de la propia fortaleza de Tex». Jaime miró a su padre. «La tablilla muestra el camino, papá». Ellie puede leer los símbolos antiguos. Michael se encontró con la mirada decidida de su hijo, tan parecida a la suya. El orgullo se apoderó de él, atenuado por la preocupación paterna. «Esto es peligroso, Jaime». «Lo sé», respondió el chico con solemnidad. «Pero los amigos de Alia necesitan ayuda». Michael intercambió miradas con Nara, que asintió casi imperceptiblemente. «Organizaremos un equipo de rescate», decidió con voz baja y rápida, «con representantes de ambas tribus y mi equipo de seguridad. Yo lideraré a los guerreros del norte», declaró Nar, «y yo comandaré nuestras fuerzas aquí», añadió Torian para proteger el asentamiento en caso de que los asaltantes regresaran. Mientras comenzaban los preparativos, Nar apartó a Michael a un lado. Había caído la noche y las lunas gemelas de Toronto lo bañaban todo con una luz plateada. «Hay algo que debes saber antes de emprender este viaje», dijo ella en voz baja. «Los cañones ardientes no son peligrosos solo por el terreno. Afectan a la mente, despiertan miedos, deseos, verdades ocultas incluso para uno mismo». Michael arqueó una ceja. «Algún tipo de gas alucinógeno. Algo más profundo». Los textos antiguos hablan de él como el fuego revelador. Sus ojos se encontraron con los de él sin reservas por primera vez. «No tendremos secretos el uno para el otro después de este viaje». La implicación quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Michael se encontró acercándose, atraído por algo más allá de la atracción física. «No estoy seguro de tener ningún secreto para ti ahora», admitió. Ella levantó la mano para tocarle la cara y sus dedos trazaron la línea de su mandíbula
con suave curiosidad. Tu especie me fascina, Michael Clark. Tu fuerza no es meramente física. Llevas la compasión como un arma. ¿Es eso inusual entre tu gente? Valoramos la fuerza por encima de todo. La compasión se reserva para el propio clan. Su pulgar rozó su labio inferior. Sin embargo, tú la extiendes a los extraños, incluso a los enemigos. ¿No es una debilidad? Antes pensaba que sí. Su voz se había reducido a un susurro. Ya no lo creo. La distancia entre ellos se desvaneció. Sus labios se encontraron, primero con timidez, luego con creciente deseo. Su piel era más cálida de lo normal en los humanos, su sabor exótico y embriagador. Michael la atrajo hacia él, sintiendo el cuerpo fuerte y curtido bajo su armadura. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, los ojos de Nara se habían oscurecido hasta alcanzar un azul más profundo. «Esto es inesperado», murmuró ella. «¿Te arrepientes?», preguntó Michael. «¿Ninguno?», preguntó él. Sus afilados dientes brillaron en una sonrisa. «Aunque entre mi pueblo, esa unión tradicionalmente se produce después de una batalla compartida». «Oh, acabamos de luchar codo con codo», señaló él. Cierto, sus dedos trazaban dibujos en su pecho. «Pero la batalla más importante está por llegar. Esta noche nos preparamos. Mañana luchamos. Y después». La promesa en su voz le hizo sentir un calor que le recorrió todo el cuerpo. Después, Michael asintió, retrocediendo a regañadientes. «Tenemos cautivos que rescatar y niños que proteger». Nara sintió, y su expresión volvió a la de una guerrera profesional. Pero mientras caminaban hacia la tienda de mando para ultimar su plan de rescate, su mano rozó la de él, una promesa silenciosa de lo que les esperaba más allá del deber. Dentro de la tienda había mapas extendidos sobre una mesa improvisada. El teniente Parker revisaba el inventario de equipos, mientras dos guerreros del norte y un terraniano del asentamiento discutían sobre la mejor ruta a través de los cañones. «Los niños deben quedarse aquí», insistió uno de los guerreros del norte. «La niña debe venir», replicó el terrícola del asentamiento. «Solo ella puede leer con fluidez la escritura antigua». Michael sintió una familiar punzada de ansiedad paterna. La idea de poner a Jaime en peligro iba en contra de todos sus instintos. Sin embargo, había visto la determinación de su hijo, su inquebrantable deseo de ayudar al pueblo de Elliot. «Discutiremos el papel de los niños por la mañana», decidió. «Por ahora, centrémonos en nuestro acercamiento a la fortaleza tecnológica». Mientras la planificación continuaba durante la noche, Michael se encontró con sus pensamientos divididos entre la peligrosa misión que les esperaba y la guerrera que, inesperadamente, había captado su interés. Ambos prometían desafíos, riesgos y, potencialmente, grandes recompensas. Al amanecer, partirían para rescatar a los cautivos y tal vez descubrir un antiguo poder que pudiera proteger Toronto de futuras amenazas. Y en algún lugar de ese peligroso camino, Michael sospechaba que también podría encontrar algo que no sabía que estaba buscando. Una conexión que trascendía mundos. El amanecer pintó los cañones en llamas con tonos carmesí y dorados. Las formaciones rocosas irregulares parecían los dientes de algún antiguo depredador. El equipo de rescate, formado por Michael Nara, el teniente Parker, dos guerreros del norte, un guía del asentamiento y, a pesar de las reservas de Michael, Jaime y Aliyah, avanzó con cuidado por un estrecho sendero que serpenteaba entre imponentes acantilados. «El aire cambia más adelante», advirtió el guía del asentamiento, ajustando su aparato de respiración. «Máscara protectora para los humanos». Michael ayudó a Jaime a ajustarse la máscara, comprobando 2 veces el sellado. «Recuerda lo que hemos hablado», dijo con firmeza. «Tú y yo nos quedaremos entre el teniente Parker y yo en todo momento. Si digo que corráis, corréis. Sin discusiones». Jaime asintió solemnemente, con el colgante del jefe Tran brillando en su pecho. «Protegeré a Alia, papá». La determinación del niño preocupaba a Michael y al mismo tiempo lo llenaba de orgullo. Con 7 años ya demostraba más valor que muchos adultos que había conocido. A medida que se adentraban en los cañones,
El aire adquirió un brillo similar al calor que se eleva de las arenas del desierto. Extraños hongos luminiscentes se aferraban a las paredes rocosas, emitiendo un suave resplandor azul. «Comienza el fuego revelador», murmuró Nar con la voz tensa. «Mantén la concentración en lo que es real». Michael estaba a punto de pedir una aclaración cuando el mundo a su alrededor cambió. Las paredes del cañón parecían respirar, latiendo con vida. Los colores se intensificaron. Los sonidos se volvieron más nítidos. Sintió la presencia de Nar a su lado con una conciencia sobrenatural, como si sus mentes se hubieran fusionado de alguna manera en los bordes. «¿Qué es esto?», susurró. «Los cañones despojan el engaño», respondió ella, con su voz resonando extrañamente en su mente. Incluso el autoengaño. El camino se ensanchó hasta convertirse en una pequeña meseta con vistas a un vasto desfiladero. Al otro lado, excavada en la pared del acantilado, se alzaba lo que solo podía ser la fortaleza tecnológica, una fortaleza de metal negro y piedra que parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. Allí, la guía del asentamiento señaló debajo de la cámara de activación del escudo. La teniente Parker levantó sus prismáticos. «Cuento al menos 20 guardias en el perímetro exterior. La nave que nos atacó está atracada en la plataforma de aterrizaje superior. Necesitamos una distracción», decidió Michael, luchando por mantener la mente despejada mientras el extraño efecto del cañón se intensificaba. Todas las emociones se sentían amplificadas. Su preocupación por Jaime, su determinación por rescatar a los cautivos, sus crecientes sentimientos por N. Ella debió de percibir su lucha, porque su mano encontró la de él y la apretó brevemente. «El fuego revelador afecta a cada uno según su naturaleza», dijo en voz baja. «A los guerreros les intensifica el instinto de lucha, a los padres el instinto protector. ¿Y para los diplomáticos?», preguntó Michael con una sonrisa. «Eso está por ver». Sus ojos transmitían una calidez que trascendía lo profesional. «Pero sospecho que en el fondo eres más guerrero que diplomático». Su momento de conexión se vio interrumpido por un ruido sordo. Al principio Michael pensó que era un terremoto, pero luego se dio cuenta de que el ruido provenía de la propia fortaleza de texto. «Algo está pasando», dijo Parker, ajustando sus prismáticos. «Están abriendo el hangar principal». Una enorme puerta en la pared del acantilado se abrió, revelando un espacio cavernoso lleno de naves similares a la que había atacado el asentamiento. Pero lo que llamó la atención de Michael fue la figura que se encontraba en una plataforma elevada en el centro del hangar. Son altos, delgados, con piel gris que parece reflejar la luz como metal pulido. «Eso no es un texto», dijo. La expresión de Nar se ensombreció. «Coleccionista», siseó, con la palabra llena de veneno. «Los verdaderos maestros de los textos. Ya conoces a esos antiguos enemigos. Llegaron a Toronto hace generaciones, en busca de artefactos de los antiguos. Cuando nos negamos a entregar nuestro patrimonio, crearon los textos a partir de criminales y marginados, prometiéndoles poder a cambio de sus servicios». La figura gris se dirigía a un grupo de técnicos, señalando con un gesto lo que parecían ser el anciano Kay y los demás cautivos, atados y arrodillados en la plataforma. «Van a ejecutarlos», dijo Parker con severidad. «No», corrigió Nar. «Peor aún, los recolectores absorben el conocimiento directamente de la mente de sus víctimas. Eso destruye la conciencia en el proceso». Michael sintió que una fría determinación sustituía a su confusión. «Entonces tenemos que actuar ahora. Parker, lleva a los guerreros del norte y crea una distracción en la entrada sur. Nar y yo nos infiltraremos por ese conducto de mantenimiento». Señaló una pequeña abertura a mitad de la pared del acantilado. «La guía del asentamiento llevará a los niños a la cámara de activación. Debería quedarme contigo», protestó Jaime. Michael se arrodilló ante su hijo. «Tienes la tarea más importante, Jamie. Tú y Elia tenéis que activar el escudo. Así es como salvaremos a todos». El chico dudó, pero luego asintió, con el rostro joven marcado por una determinación que le recordó dolorosamente a Michael a su difunta esposa. Cuando el equipo se separó, Nar llevó a Michael a un rincón en sombra. Sin su armadura,
vestida con las prendas ajustadas que llevaba debajo, parecía más vulnerable y más peligrosa. El fuego revelador se intensificará dentro de la fortaleza, advirtió. Los recolectores lo utilizan para debilitar la resistencia. Me las arreglaré, le aseguró Michael. Hay otra forma de fortalecer la determinación, dijo ella acercándose. Entre mi pueblo, los guerreros a veces se unen antes de la batalla. Se crea un vínculo que el fuego revelador no puede romper. La insinuación era clara, y a pesar del peligro, de la urgencia de su misión, Michael sintió cómo el deseo lo invadía. ¿Esa es una propuesta? Primera espada. Su sonrisa era a la vez depredadora y tierna. Es una tradición, murmuró, deslizando las manos por su pecho, pero también mi deseo. Sus labios se encontraron sin la vacilación de su primer beso. Era un beso hambriento, primitivo, una reivindicación por ambas partes. Su piel ardía contra la de él, su fuerza igualaba la de él mientras se apretaban en la sombría ensenada, robando preciosos momentos antes de la batalla que les esperaba. Cuando finalmente se separaron, jadeando, Michael sintió que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. No solo una liberación física, sino una conexión que trascendía las especies y la cultura. Ahora estamos unidos, susurró Nar, tocando su frente con la de él, en lo que él reconoció como un gesto sagrado entre su pueblo. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Mientras se preparaban para escalar el acantilado hacia el pozo de mantenimiento, Michael vio a Jaime y Alia siguiendo al guía del asentamiento hacia una estrecha fisura en el suelo del cañón. Su hijo se volvió brevemente y levantó la mano en señal de despedida. Michael le devolvió el gesto, una promesa silenciosa entre ellos. Tendrían éxito. Tenían que tenerlo. La escalada era traicionera, y los efectos reveladores del fuego la hacían aún más difícil. Los recuerdos afloraron sin que él lo deseara. La muerte de su esposa, el nacimiento de Jaime, su primera misión diplomática que terminó en un baño de sangre. Pero junto a ellos llegaron los recuerdos de Nara, que de alguna manera se filtraron en su conciencia. Su infancia en las tribus del norte, su primera muerte, el momento en que fue nombrada primera espada. El vínculo, explicó ella en voz baja mientras se detenían en una estrecha cornisa, nos permite compartir la fuerza y la carga. Llegaron al pozo de mantenimiento cuando comenzó la distracción de Parker. Una serie de explosiones en la entrada sur que atrajo a los guardias texanos que corrían dentro de la fortaleza. El aire estaba cargado con la influencia del fuego revelador, haciendo que las paredes palpitara con una luz inquietante. La cámara central está por aquí, susurró Nar, guiándolo a través de los pasillos de servicio con la confianza de alguien que sigue un mapa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Michael. Tus recuerdos, respondió ella. Tu entrenamiento militar en la Tierra incluye la lectura de debilidades estructurales. Veo a través de tus ojos. La intimidad de esta conexión debería haber sido inquietante, pero en cambio Michael la encontró extrañamente reconfortante. A medida que se acercaban a la cámara central, sintió que ella recurría a su experiencia táctica. Mientras él tomaba prestado su conocimiento de los patrones de comportamiento tecnológico, llegaron a una plataforma de observación con vistas al hangar principal, justo cuando el recolector colocó un dispositivo plateado contra la sien del anciano K. El grito de los ancianos resonó en la cámara. Ahora, susurró Michael. Juntos saltaron de la plataforma, cada uno sabiendo exactamente cómo se movería el otro, dónde golpearían. Era como luchar con 4 brazos y 4 piernas, una coordinación perfecta nacida de su recién forjado vínculo. Y en algún lugar profundo bajo la fortaleza, Michael sintió, más que oyó, que Jaime y Ella llegaban a la cámara de activación, y la antigua tablilla brilló en respuesta a su presencia. La batalla por Toronto había comenzado en serio. El caos estalló en la cámara central. Michael y Nara se movían como uno solo. Su recién forjado vínculo les permitía anticipar los movimientos del otro con una precisión asombrosa. Los guardias Tex cayeron ante su ataque coordinado. El entrenamiento de combate terrestre de Michael se complementaba con el fluido manejo de la espada terránea de Nar. El líder de los recolectores siseó con furia, su voz metálica resonando en la cámara.
Criaturas primitivas, no podéis comprender en qué os estáis entrometiendo. El anciano K se desplomó en el suelo cuando el recolector abandonó su intento de extracción de la mina. Los demás cautivos, aún atados pero conscientes, observaban con los ojos muy abiertos cómo se desarrollaba la batalla. A través de su vínculo, Michael sintió que el teniente Parker y los guerreros del norte luchaban para abrirse paso hacia ellos desde la entrada sur. Y en las profundidades de la antigua cámara de activación, sintió que Jaime y Alia colocaban la tablilla en un receptáculo tallado en la roca viva. «Ya casi han llegado», le dijo a Nara mientras luchaban espalda con espalda contra un escuadrón de guardias de Tex. «Debemos aguantar hasta que se active el escudo», respondió ella, mientras sus espadas trazaban arcos mortales. El líder de los recolectores se retiró hacia una nave, gritando órdenes a sus subordinados técnicos. «Traedme al humano. Sus patrones neuronales son únicos, valiosos». 3 combatientes Tex se separaron del grupo principal y cargaron directamente contra Michael. Nar interceptó a 2 con un ataque giratorio que los dejó desplomados en el suelo, pero el tercero se estrelló contra Michael, haciendo que ambos cayeran rodando hacia el borde de la plataforma. Michael forcejeó con el Tex, cuya fuerza inhumana casi lo abrumaba. A través de la influencia del fuego revelador, vio destellos de lo que la criatura había sido una vez. Un criminal terraniano transformado por la tecnología de los recolectores en algo que no era ni totalmente orgánico ni mecánico. «¡Los niños!», gritó Nara, incapaz de alcanzarlo mientras más textos se cerraban a su alrededor. Abajo, Michael sintió una oleada de energía cuando Jaime y Alia completaron la secuencia de activación. Toda la fortaleza comenzó a temblar. Maquinaria antigua despertando en las profundidades del planeta. El líder de los recolectores se quedó paralizado, con su rostro sin rasgos vuelto hacia el suelo. No, el escudo no debe activarse. Con una fuerza desesperada, Michael se liberó del agarre de Texas y rodó hasta ponerse de pie. «Es demasiado tarde», gritó. «Tu tecnología está a punto de perder todo su valor en este planeta. Entonces tomaré los conocimientos que tengo y abandonaré este mundo», gruñó el coleccionista, subiendo a su nave. «Pero no sin antes eliminar la amenaza que representas». Los sistemas de armas de la nave se activaron, apuntando a la plataforma donde yacían los cautivos. Michael no dudó. Corrió a través de la cámara, lanzándose para cubrir al anciano K y a los demás cuando llegó la primera descarga de energía. El dolor le atravesó el hombro, pero mantuvo su posición, protegiendo a los terraneanos con su cuerpo. A través de su vínculo, sintió la angustia y la furia de Nar al verlo herido. «¡Michael!», gritó ella, luchando con renovada ferocidad para llegar hasta él. La fortaleza tembló con más violencia a medida que avanzaba la activación del escudo. Aparecieron grietas en las paredes y los cazas Tex comenzaron a funcionar mal. Sus movimientos se volvieron erráticos. La nave del coleccionista se elevó de forma inestable, sus sistemas ya afectados por la energía del escudo. «Esto no ha terminado», prometió su líder. «Hemos cosechado conocimientos de 1000 mundos. Volveremos con tecnología que vuestro escudo primitivo no podrá detener». «No lo creo», dijo una voz joven desde la entrada de la cámara. Michael se volvió y vio a Jaime de pie allí, con Elia a su lado, ambos niños brillando con una suave luz azul. La misma energía que ahora pulsaba a través de las paredes de la fortaleza. «El escudo no solo detiene la tecnología», explicó Jaime, con una voz que parecía más madura, más sabia, como si el antiguo sistema hablara a través de él. «Muestra la verdad». El aire a su alrededor brilló y de repente la cámara se llenó de imágenes holográficas. Escenas del pasado de Toronto, la primera llegada de los coleccionistas hace generaciones, sus intentos de robar artefactos terranianos y, lo más significativo, su manipulación deliberada de las tribus del norte y los terraneanos colonos, sembrando semillas de desconfianza y odio que habían florecido en siglos de división. «Nos enfrentasteis unos contra otros», susurró el anciano KN, que en voz cargada de comprensión. La nave de los recolectores vaciló al intensificarse la energía del escudo. «Irrelevante.
Vuestros mezquinos conflictos tribales no tienen sentido para seres como nosotros. No para nosotros, resonó la voz del jefe Torón desde la entrada sur, donde se encontraba con el teniente Parker y los guerreros del norte. A pesar de su decisión anterior de permanecer en el asentamiento, el jefe aparentemente se había unido a la misión de rescate, y tampoco para nuestros nuevos aliados. La energía del escudo aumentó, inutilizando por completo la nave recolectora. Se estrelló contra la plataforma. Sus sistemas estaban muertos. Esta vez no escaparás, dijo Michael, poniéndose en pie a pesar de sus heridas. La humanidad tiene un dicho: se recoge lo que se siembra. El líder recolector salió de la nave inutilizada, con el rostro metálico contorsionado por la rabia. ¿Crees que esto es una victoria? No somos más que una expedición de muchas. El colectivo sabrá. Sus palabras se vieron interrumpidas cuando la espada de Nar le atravesó la garganta. El colectivo sabrá que Tyranno está protegido, concluyó ella, por nuestro pueblo y por la humanidad. Cuando el recolector cayó, la fortaleza comenzó a derrumbarse. La energía del escudo desestabilizó la estructura construida con tecnología terraniana robada. Tenemos que movernos, ordenó Michael, ayudando al anciano K a ponerse en pie. Todo este lugar se está derrumbando. Huyeron por pasillos que se desmoronaban tras ellos, guiados por la energía del escudo que parecía iluminar su camino hacia la seguridad. Jaime y Alia corrían delante, aún brillando con esa extraña luz azul, guiándolos sin vacilar a través del laberinto. Salieron de la fortaleza justo cuando implosionaba, derrumbándose en el cañón en una nube de polvo y descargas de energía. El equipo de rescate se paró en una cresta, con vista a la destrucción, respirando con dificultad pero triunfantes. El jefe Tran se acercó a Michael, que estaba con el brazo alrededor de los hombros de Jaime. Tu hijo ha hecho más que ofrecerle un juguete a mi hija, dijo solemnemente. Ha ayudado a restaurar la verdad a nuestro pueblo. El anciano K asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Las divisiones entre nuestras tribus se basaban en mentiras, manipulaciones de los recolectores diseñadas para mantenernos débiles y separados. A veces se necesita la perspectiva de un forastero para ver más allá de los viejos prejuicios, observó Michael, haciendo un gesto de dolor cuando Nar le aplicó un vendaje de campaña en el hombro herido. O la inocencia de un niño, añadió Nara en voz baja, mirándolo a los ojos con una calidez que prometía mucho más que una alianza militar. 3 días después, el asentamiento acogió una ceremonia sin precedentes en la memoria teraniana. Los guerreros de la tribu del norte y los trinianos del asentamiento se reunieron para celebrar no solo su victoria sobre los recolectores, sino también el comienzo de la reunificación entre sus pueblos, divididos durante tanto tiempo. En el centro de la reunión se encontraban Jaime y Aliyah, ahora amigos inseparables. La niña aún llevaba la nave espacial de juguete que él le había regalado, aunque ahora la acompañaba el colgante que el jefe Toran le había dado a Jaime, que ella llevaba colgado del cuello con un cordón, como símbolo de su vínculo único. El escudo de los antepasados protegerá a Tyranno de la tecnología de los recolectores durante generaciones, explicó el anciano K a la delegación terrestre. Pero lo más importante es que nos ha mostrado la verdad de nuestro pasado y una visión de nuestro posible futuro. Ese futuro ahora incluía a la Tierra. La alianza formal firmada ese día estableció rutas comerciales, intercambios culturales y acuerdos de defensa mutua que beneficiarían a ambos mundos. Mientras la celebración continuaba hasta bien entrada la noche, Michael se encontró de pie en el límite del asentamiento, contemplando las lunas gemelas de Toronto. Nar se unió a él, con su armadura ceremonial sustituida por las prendas más cómodas de su pueblo. Tu herida se cura bien, observó, tocando suavemente el vendaje de su hombro. La medicina terraniana es impresionante, respondió él con una sonrisa, casi tan impresionante como los guerreros tranianos. Su sonrisa de respuesta transmitía tanto afecto como deseo. La delegación de la Tierra se marcha en 2 días, ¿verdad?, dijo, acercándose. ¿Qué vas a hacer? Michael miró hacia la celebración, donde Jaime estaba enseñando a un grupo de niños terraneanos un juego de la tierra mientras Elia observaba con orgullo.
He solicitado un puesto diplomático permanente en Tirano, dijo. Jaime nunca me perdonaría si ahora lo alejara de Alia. ¿Solo por el bien de Jaime? Preguntó Nara con voz burlona, pero con un trasfondo de vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. En respuesta, Michael la atrajo hacia sus brazos, y sus cuerpos encajaron tan perfectamente como lo habían hecho durante la batalla. El vínculo que formamos en los cañones, murmuró contra su cabello, no se ha desvanecido. Nunca lo hará, le susurró ella. Entre mi pueblo, esas conexiones son raras y preciosas. Una vez forjadas, duran toda la vida. ¿Eh? ¿Es eso una propuesta, primera espada? Preguntó él, repitiendo con una sonrisa su anterior intercambio. Sus afilados dientes brillaron a la luz de la luna. Es la tradición, respondió ella, deslizando las manos por su pecho en un gesto que ahora le resultaba familiar. Pero también mi deseo. Mientras sus labios se unían, sellando una promesa que trascendía mundos, Michael reflexionó sobre cómo había comenzado todo, con un simple acto de bondad de una niña que vio más allá de las diferencias y se fijó en la persona que había debajo. El regalo de Jaime a una solitaria niña alienígena no solo había cambiado las relaciones diplomáticas entre sus pueblos, sino que también había abierto la puerta a un futuro que Michael nunca había imaginado para sí mismo. Detrás de ellos, la celebración continuaba. Terraneanos y humanos compartían comida, bebida e historias bajo las estrellas del desierto. El mañana traería nuevos retos. La amenaza de los recolectores había disminuido, pero no había desaparecido. Y la reunificación de las tribus terraneanas requeriría tiempo y paciencia. Pero esa noche era para celebrar las conexiones entre planetas, entre pueblos y entre corazones que se habían encontrado a través de la inmensidad del espacio. La humanidad, ¿eh? Murmuró Nara contra sus labios. ¿Y nosotros? Preguntó Michael. Ella sonrió, con los ojos reflejando la luz de las estrellas.